Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a esta nueva sesión del curso de actualización en evaluación formativa para maestros de primaria. El tema que hoy vamos a ver, como pueden ustedes ver en la pantalla, es relativo a las expectativas sobre el desempeño de los maestros. Ya la vez pasada comentamos algo en este sentido y tenemos ahora información sobre lo que los participantes mismos en el curso han dicho sobre qué expectativas tienen de sus propios estudiantes. Entonces vamos a ver esto, el esquema de la presentación. Después de esta breve introducción vamos a ver esta información sobre qué expectativas tienen realmente los participantes en el curso con respecto a sus maestros en varios sentidos. Por una parte, en cuanto a qué nivel de desempeño piensan que van a tener los estudiantes, hasta qué nivel educativo creen que llegarán, si creen que llegarán hasta la universidad o nada más hasta el final de la secundaria o cosas así. Y por otro lado, ¿en qué momento se forman esas expectativas? ¿Cuándo se forman? Y finalmente haremos unas consideraciones sobre esto para reflexionar sobre ello. Entonces vamos directamente al primer punto. Buscamos con esta presentación promover una reflexión sobre la importancia que tienen las expectativas que cada maestro abriga con respecto al desempeño de sus estudiantes. Ya habíamos visto en una sesión anterior que uno de los autores clásicos de estos temas, Benjamin Bloom, el famoso creador de la primera taxonomía de objetivos educacionales, decía que era muy grave el que de entrada los maestros ya tuvieran estimado que aproximadamente una tercera parte de sus alumnos tendrían buen desempeño, una tercera parte de desempeño regular y una tercera parte de plano no podrían alcanzar los objetivos establecidos. Vamos a ver ahora cómo efectivamente ese tipo de expectativas están presentes en la mente de los maestros, aunque no se den cuenta. Entonces vamos a tratar de hacer explícitas estas expectativas implícitas. Vamos a ver que no suelen tener un fundamento sólido, que en general no tienen fundamento. Vamos a ver el posible impacto que pueden tener en el desempeño real de los alumnos y en consecuencia pues vamos a cuestionarlas y vamos a tratar de redefinirlas y a considerar un poco qué se podría hacer tanto por parte de los maestros mismos, de las escuelas y también de las familias, de los papás y las mamás de los niños para que sus hijos tengan un mejor desempeño. Vamos entonces a ver qué han dicho los participantes mismos en el curso sobre las expectativas que tienen con respecto a sus alumnos. La primera imagen que tenemos aquí es muy elocuente. Vamos a entenderla. Cada una de las barras que tenemos en la pantalla nos representa las expectativas que tienen los maestros de algunos grados. Si ustedes ven estas primeras barras que tenemos a la izquierda en un color morado, se refieren a las expectativas de desempeño bajo, o sea, a cuántos de sus alumnos creen los maestros que van a tener un desempeño deficiente, que no van a poder alcanzar objetivos. Y tenemos que hay 7 barras, una para cada grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, y una primera barra que es un promedio de esos grados, la expectativa en general. En la parte central de la imagen, en un azul claro, tenemos con el mismo esquema 7 barras, una para primero, otra para segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y una de tipo general, que nos dicen cuántos alumnos los maestros creen que van a tener un desempeño regular. Y la tercera parte de la gráfica, a la derecha, las barras negras, una para cada grado y una barra general, nos dicen el número de los alumnos que los maestros esperan que tengan un desempeño alto, un desempeño bueno. Si ustedes ven, obviamente
la parte de la izquierda está más abajo, la parte central es la más alta y la parte de la derecha nuevamente más baja. ¿Qué nos dice esto grosso modo? Nos dice que los maestros de todos los grados, fíjense cómo hay poca diferencia entre los grados de cada bloque. En general los maestros consideran que pocos muchachos van a tener un desempeño alto, la mayoría un desempeño medio, regular, y otro grupo de plano no van a poder alcanzar objetivos, van a tener un desempeño bajo. En las imágenes siguientes vamos a ver más en detalle estos datos para verlos un poco más. Vamos a ver los que se refieren a desempeño bajo. Aquí está ampliada la parte izquierda de la gráfica anterior y entonces vemos cómo cada barra, si nos fijamos en los números que están en este eje vertical, nos dice que en promedio, estábamos hablando de grupos de 30 alumnos, los maestros piensan que unos 6 de esos 30 alumnos de plano no van a poder. En primero 5, en segundo 6, en tercero 5, en cuarto 6, en quinto 7 y en sexto 8 alumnos. O sea, los maestros coinciden en que alrededor de 6, 5, 7, 8 alumnos de 30 no van a alcanzar resultados aceptables, que van a tener un desempeño francamente bajo. Si vemos, nos regresamos a la gráfica general y ampliamos la parte central. La parte que corresponde a los alumnos que los maestros esperan que tengan un desempeño regular. Vemos aquí que en general calculan alrededor de 16 alumnos, en primero 16, en segundo 17, en tercero 17, en cuarto 19, en quinto 17 y en sexto 12 alumnos. Los maestros creen que van a tener un desempeño intermedio. Nos regresamos a la imagen general y vamos a ampliar la parte de la derecha. ¿Cuántos alumnos los maestros creen que van a tener un desempeño alto, un desempeño bueno, francamente bueno? En promedio 8, en primero 10, en segundo 7, en tercero 8, en cuarto 6, en quinto 6 y en sexto 8. Nos volvemos a la imagen general en donde tenemos, repito, que de un grupo de 30 alumnos o algo así, alrededor de 6, 8, los maestros piensan que van a tener un mal desempeño, una cifra similar, 6, 8, un desempeño claramente bueno, y el resto, 16 o algo así, un desempeño intermedio. Vamos a ver otra manera de expresar las expectativas. Vamos a ver hasta qué nivel educativo creen los maestros que llegarán sus alumnos, y en este caso a los de desempeño bajo. Fíjense cómo creen que van a llegar alrededor de un 25%, más de un 25%, creen que no van a llegar más allá de primaria. El número más alto, la segunda barra, cerca del 60%, que solo van a llegar hasta secundaria. Un número bastante pequeño, menos de 10%, creen que podrán llegar hasta bachillerato y un número menor hasta licenciatura o hasta doctorado. Si sumamos las dos primeras columnas, vemos que alrededor de más de 80%, si acaso van a llegar a secundaria. Si tenemos en cuenta que la secundaria es obligatoria desde 1993, ahora ya se está poniendo la obligatoriedad de bachillerato, pues vemos que los maestros piensan que de sus alumnos de desempeño bajo, si acaso van a terminar secundaria. Si vemos la siguiente imagen, ¿qué esperan los maestros de sus alumnos a los que ellos creen que van a tener un desempeño regular? Vemos que aquí ya no tenemos primaria, o sea, ya creen los maestros que todos los niños van a terminar, por supuesto, la primaria. Creen que alrededor de un 17, 18% van a llegar hasta secundaria, 45% hasta bachillerato, 30 y tantos por ciento hasta licenciatura y muy poquitos hasta posgrado. Entonces vemos que en los alumnos que los maestros consideran de desempeño regular, creen que el grueso van a terminar hasta bachillerato y una proporción no pequeña, más del 30%, una tercera parte, podrán llegar hasta licenciatura. Y si vemos la siguiente, que es hasta qué nivel educativo creen que llegarán los alumnos de desempeño alto, pues vemos que el grueso está en licenciatura.
muy poquitos solo secundaria, ninguno solo primaria, poquitos solo bachillerato, el grueso, más de 50% hasta licenciatura, y una proporción no pequeña hasta maestría y hasta doctorado. Esto es lo que creen los maestros que podrán alcanzar los alumnos de los distintos niveles de desempeño. Y la siguiente imagen, ¿cuándo se forman estas expectativas los maestros? Y fíjense ustedes ahora la gráfica cómo está. El primer bloque de las barras moradas, con 7 barras, aunque aquí hay 2 huecos, con una barra para cada grado y una barra general, representa el porcentaje de maestros que dicen que se formaron esas expectativas desde el primer día de clases. O sea, el primer día de clases ya se formaron expectativas de qué van a poder lograr sus alumnos. Las barras azules nos dicen los maestros que se formaron las expectativas, que ellos dicen que se formaron las expectativas después de la primera semana de clases. El siguiente bloque después del primer mes de clases y el último bloque después del primer bimestre. Si empleamos la primera imagen, la de quienes dicen que se forman las expectativas al primer día de clases, vemos que 15% de los maestros de primero, más de 18% de los de segundo y alrededor de 8% de los de quinto y sexto. Son proporciones altas y uno se pregunta, bueno, ¿con un día de clases ya fue suficiente saber qué tanto va a poder rendir un alumno? No parece sensato. Si vemos, nos regresamos a la general y vemos a los que se forman la imagen a la semana o al mes, vemos que son cifras muy altas, de alrededor de 30% o hasta 50% en el caso de cuarto grado, y igual después del primer mes. O sea, a más tardar después de un mes de clases, ya el grueso de los maestros se formó una imagen de sus alumnos. Regresamos a la general y vemos la última y vemos que ya son relativamente menos los que hasta el bimestre. Regresamos a la general, entonces vemos pues que hay cosas que realmente llaman la atención. Si pensamos en que los niños de origen más humilde también suelen ser los niños que tienen más timidez, que se sienten más cohibidos al ir a la escuela, que es un ambiente que no les es familiar, que se sienten más impresionados por la autoridad del maestro, por el peso de la figura de autoridad que es el maestro o la maestra, pues podemos pensar que un niño más humilde pues va a tener un comportamiento más tímido, va a hablar poco, va a intervenir poco, etc. Y si eso lleva a que el maestro ya lo catalogue al primer día de clases como este niño no va a tener un desempeño bueno, pues creo que podemos apreciar desde este momento que eso va a poder impactar muy seriamente en el desempeño real de esos niños. Vamos ahora sí adelante. Vamos a las consideraciones sobre el peso de las expectativas. Si ustedes se fijaron, la primera gráfica que presentamos, donde estaban cuántos alumnos los maestros creen que van a tener un desempeño bajo, medio o alto, teníamos una gráfica que tenía más o menos la forma de una curva normal. Una curva de campana, que en el centro es donde está más alta y en las orillas más baja. ¿Qué representa una curva normal? La curva normal es una representación gráfica de los fenómenos que se deben al azar, que no se deben a un propósito específico, sino que obedecen a una multiplicidad de causas, circunstancias no sistemáticas y que producen ese efecto, una curva normal. Poquitos con un nivel alto, poquitos con un nivel muy bajo y la mayoría en medio. Un ejemplo, la estatura de un grupo homogéneo de personas. Niños de 5 años y adultos, pues no es un grupo homogéneo. Pero si tomamos solo niños de 5 años o solo jóvenes de 18 años y hacemos una gráfica con sus estaturas, normalmente tendríamos una gráfica más o menos como esa, o sea, una curva normal. O sea, va a haber poquitos muy altos, poquitos muy bajos y la mayoría de una estatura media para su edad. Subrayo grupo homogéneo de personas. ¿Qué pasa cuando no es una población homogénea, sino que es una población heterogénea?
o sea, una población en la que se mezclan personas de distintas características. En ese caso, la curva puede tener otra forma, por ejemplo, dos jorobas. Una distribución de estaturas de un grupo grande de niños y niñas, o de alumnos de primaria y de secundaria, o de niños de la misma edad de Oaxaca y de Sonora. Son poblaciones heterogéneas. Los niños y las niñas no tienen en promedio la misma estatura. Los niños suelen ser más altos de chicos, luego las niñas dan el estirón primero, y ya de adultos los hombres suelen tener una estatura un poco mayor que las mujeres. Obviamente los alumnos de secundaria tienen una estatura mayor que los de primaria, y los niños de Sonora o de Nuevo León son en promedio más altos que los niños de Oaxaca, por razones de alimentación, étnicas, etc. Entonces vamos a tener dos curvas en realidad, como nos dice la gráfica de la derecha, una en verde y otra en rojo, porque en realidad son dos poblaciones, cada población con su distribución normal, pero si se juntan las dos, si se empalman, entonces nos salen dos jorobas. ¿Qué podríamos esperar de cómo se distribuya el aprendizaje, el rendimiento en la escuela de los estudiantes? Con una prueba de dificultad media y una población homogénea, podrá salir una curva simétrica, una curva normal, con una prueba de dificultad media y una población homogénea. O sea, vamos a tener esa curva simétrica en donde poquitos puntajes muy altos, poquitos puntajes muy bajos y la mayoría en medio. Si utilizamos una prueba muy fácil, una prueba sencilla, entonces vamos a tener una curva asimétrica cargada hacia la derecha. O sea, la mayoría con puntajes altos, porque es una prueba sencilla, poquitos con puntajes bajos. Y si al revés tenemos una prueba difícil, entonces vamos a tener una curva cargada al otro lado, a la izquierda. La mayoría con puntajes bajos, porque es una prueba difícil, y poquitos con puntajes altos. Muy bien, ¿qué deberíamos de tener en educación básica? ¿Qué tipo de pruebas debemos de utilizar en educación básica? ¿Qué tipo de evaluaciones? La dificultad de las evaluaciones no tiene que depender del capricho del que la haga. Si yo soy un profesor que me precio, me enorgullezco de que soy muy duro, pues voy a poner una prueba muy difícil y voy a reprobar a medio mundo. Y si yo soy un profesor muy benigno, de los que popularmente se califica de barcos, pues entonces pongo una prueba muy fácil y todo el mundo pasa. No debería ser así. La dificultad de las evaluaciones no debería depender del hígado del maestro, debería depender de otros elementos, concretamente en educación básica, de lo que establecen los planes y programas de estudio, o sea, de lo que establece el currículo. Si el currículo dice que los niños de tercero deben de saber esto, pues eso es lo que les tengo que preguntar. Y si yo soy un maestro duro o maestro blando, no debería de importar. Yo debo de preguntar lo que está establecido que los niños deben de saber en ese grado. Y entonces, si estamos hablando de educación básica, de un currículo general, nacional, que se diseña para que se aplique en todo el país, a todos los niños del país, obviamente no deberá ser un currículo que solo pueden resolver los niños privilegiados de los estratos socioeconómicos más favorecidos de la capital del país. Tampoco deberá ser un currículo que solamente esté pensado en los niños más pobres de los estados más pobres. Tendrá que ser un currículo que esté razonablemente pensado en función del conjunto del país. Y entonces deberíamos de esperar una curva claramente cargada a la derecha. Deberíamos de esperar que la gran mayoría de los niños consiga aprender lo que el currículo establece. La educación básica pretende que todos los muchachos aprendan ciertas cosas, a leer más o menos bien, a manejar ciertos elementos de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el currículo tiene que estar diseñado de tal manera que sea factible, que alcancen los objetivos la gran mayoría de los alumnos. Y por lo tanto, los resultados de las evaluaciones en educación básica deberían de presentar una distribución cargada claramente a la derecha. Y sin embargo, las expectativas de los maestros es que no, es que haya poquitos que estén bien, la mayoría en medio y poquitos mal.
lo cual no coincide con lo que debería ser. Entonces, no habría por qué esperar que los resultados de los alumnos de primaria sigan una curva normal. Lo que se debería esperar, según lo que he explicado, es tener una curva bien cargada hacia la derecha, porque eso querría decir que la mayoría está alcanzando los objetivos. Eso no significa que el currículo tendría que consistir únicamente en cosas que no presenten ninguna dificultad, que no tengan ningún chiste alcanzar, que todo mundo sin el menor esfuerzo puede alcanzar. No. Se supone que tiene que presentar cosas que requieran de esfuerzo, pero que requieran de un esfuerzo razonable, que esté al alcance de la mayoría de las personas, no unos objetivos tan altos que resulten inaccesibles a la gran mayoría. Entonces el currículo deberá centrarse en cuestiones importantes, no contener demasiadas cosas de distinta importancia, unas de gran trascendencia y otras muy poco relevantes, porque entonces se van a dispersar los esfuerzos. Debería concentrarse en pocas metas importantes, desafiantes, que no se reduzcan a memorizar o a otras tareas poco exigentes en términos cognitivos, sino que impliquen esas cuestiones, que impliquen reflexionar, analizar, inferir, etcétera, pero que sea alcanzable con un trabajo intenso por la gran mayoría de los muchachos. Eso es lo que se tendría que esperar, sabiendo que a los grupos que estén en situaciones más precarias se les tendrían que brindar más apoyos en una perspectiva de equidad. Ahora bien, ¿qué pasa? En la realidad, la situación en los hogares en que viven la mayoría de los muchachos, de los niños y jóvenes que asisten a las escuelas de educación básica, son muy desiguales. Hay una minoría de hogares privilegiados que tienen todo lo necesario y aún muchas cosas superfluas, y que hay un gran número de hogares que carecen de lo más elemental. Entonces, hay una gran desigualdad, pero en las escuelas, en principio debería de esperarse que las escuelas redujeran esas desigualdades, que se propusieran contribuir a reducir esas desigualdades, ofreciendo más apoyo a los niños que necesitan más ese apoyo porque en el hogar tienen condiciones más desfavorables. Y sin embargo no suele ser así. Las escuelas a las que asisten los niños de los medios más desfavorecidos también suelen ser, como ya hemos visto, las escuelas que trabajan en condiciones más precarias. Entonces, en lugar de que la escuela subsane o corrija, aunque sea parcialmente, las carencias del hogar, más bien las refuerza, contribuye a agudizarlas. Y entonces obviamente los resultados pues son que hay un montón de niños que no alcanzan los objetivos establecidos en el currículo. Pero entonces también eso nos lleva a decir que es posible hacer algo para que las cosas sean diferentes. Si se trabaja adecuadamente, si se dota a las escuelas de los recursos necesarios para que puedan contrarrestar los efectos del medio desfavorable, si también la política educativa se articula con las políticas de otros sectores sociales para que disminuyan los sectores en pobreza, etcétera, etcétera, entonces se podrá contribuir a que efectivamente todos los niños o una gran mayoría de ellos alcancen los objetivos que establecen los planes y programas de estudio. Esto no es fácil. No se trata de una postura ingenua de decir, no, pues este no tiene problema, todo se puede arreglar sin problema. No, no es fácil. Y conseguir buenos resultados con alumnos pobres, con alumnos de medios desfavorables, implica esfuerzos muy importantes de muchas instancias. Por supuesto de los padres, por supuesto de las escuelas, no de cada maestro aislado, sino de la escuela como colectivo, con apoyo de las instancias más altas del sistema educativo, de la zona escolar, del centro de desarrollo, de la región, del estado y del país. Es fundamental un currículo que sea parsimonioso, un currículo que no sea demasiado cargado de
temas de distinta importancia, sino que se centre en los aspectos fundamentales para que se les pueda atender como es debido, con metas ambiciosas pero alcanzables por los alumnos, flexible porque un currículo nacional en un país tan grande y tan heterogéneo como el nuestro no puede quedarle bien a todos tal cual. Es indispensable que en cada estado y en cada región y hasta en cada escuela se hagan las adecuaciones necesarias para adaptar el currículo a las circunstancias de los niños con los que se tiene que trabajar. Y por otro lado, no una perspectiva conformista de que pues, nos quedamos satisfechos con alcanzar cosas poco exigentes, sino una perspectiva ambiciosa que requiera esfuerzo, de tal manera que si alcanzamos ciertas metas, pues nos propongamos alcanzar otras más altas para ir mejorando siempre. Este curso pretende precisamente apoyar un esfuerzo de ese tipo, partiendo de un elemento importante que es la evaluación. Iremos viendo a lo largo de las diferentes sesiones cómo la forma como se evalúa tiene mucha incidencia en todo esto. Ciertas formas de evaluar contribuyen a acentuar las desigualdades. Otras formas de evaluar pueden ayudar a mejorar. Entonces, partimos de la idea de que la evaluación puede ser una pieza muy importante para conseguir darle un giro más adecuado al conjunto de la tarea educativa. Pero las expectativas que se tienen al inicio del curso sobre el desempeño de los alumnos pueden ser un lastre muy pesado que ya ponga en cuestión los esfuerzos siguientes. Si el maestro parte desde el primer día de clases de la creencia de que un sector de los niños que atiende no pueden alcanzar los objetivos, ya no hay ninguna posibilidad de ello, pues obviamente partimos mal, empezamos mal, partimos ya aceptando que no se va a poder. Obviamente tenemos que partir de otra situación, tenemos que partir de la idea de que es posible conseguir bastante más de lo que normalmente se consigue. Tampoco una postura utópica de que todos los niños van a salir maravillosos, no, pero que es posible para muchos niños llegar bastante más arriba de lo que normalmente se llega. Si se hace el esfuerzo adecuado, si se orientan las actividades de la manera adecuada. Entonces, esas expectativas que vimos al principio, que no nomás es lo que dice Bloom, no nomás es lo que pueda suceder en un país como Estados Unidos, es lo que nos sucede con estos participantes de estas escuelas de Aguascalientes, lo hemos visto, tenemos unas expectativas parecidas a las que describe Bloom. De entrada pensamos que una buena parte de nuestros alumnos no va a poder. De entrada quiere decir desde el primer día, lo cual parece absolutamente infundado. Entonces, pues tenemos que reflexionar en que esas expectativas no son sólidas. No tenemos una fundamentación realmente fuerte para sostener que así es. Son más bien unos prejuicios que nos tenemos que quitar y tenemos que partir de que es posible hacer más. Y tenemos sustento, la investigación nos lo dice, la experiencia de quienes lo han intentado nos lo dice, de que es posible ir más allá. Entonces, si partimos de unas expectativas más esperanzadoras, estaremos en un punto de arranque mucho mejor. Con esto creo yo que cerramos este punto y tenemos una idea de hacia dónde es a dónde vamos con este curso del que ya llevamos algunas sesiones. Muchas gracias.